Génesis capítulo 32, versículo 27. Saludamos con cariño a las personas que en redes sociales nos ven. Hay un grupo importante de gente que nos ve en redes sociales, así que bienvenidos a esta prédica. Gracias porque están ahí, por su paciencia. Gracias a los que más tarde nos van a ver y en el transcurso de la semana nos van a ver, y vamos a compartir el mensaje por otros medios también. Así que mil gracias a cada uno. Y a usted, amada iglesia, por su esfuerzo de estar aquí en la casa del Señor. Génesis capítulo 32, versículo 27. Génesis 32, 27. ¿Lo tienen? Pues vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Y esta dice así: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Lo tenían? Sí, lo dije correctamente. Un ángel peleando con Jacob le pregunta: oiga, ocupo que me diga usted cómo se llama. Claro que sabía, pero quería oírlo de la boca de Jacob. Y Jacob le dice: bueno, pues me llamo Jacob. Y este ángel le dice: no se va a decir más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Voy a rogarle que cierre sus ojos. Voy a rogarle que ore conmigo para que Dios en esta mañana nos hable. Necesitamos que Dios nos dé su consejo. Tenemos la necesidad de que Dios nos hable. Por eso le ruego, escuche, hable con Dios, pídale consejo a Dios y dile: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana tengo una necesidad. Tengo, Señor, la necesidad de que tú me hables. Yo necesito tu consejo. Si usted puede, hermano, abrir su boca y decirle: Señor, yo necesito que tú me hables. Yo vine hasta aquí, Señor, para que tú me hables. Yo vine hasta aquí, Señor. Y tal vez tú que nos estás visitando, que tal vez nunca te había visto, tú vienes por un consejo y hoy el Señor te lo puede dar. Y lo glorioso de esto es que Dios, que conoce tu corazón, te puede decir el consejo apropiado siempre para ti. Por eso, Padre, en esta mañana habla a tus hijos. Háblanos, Señor, por tu gran misericordia. Permítenos, Señor, entender tu palabra. Permítenos, Señor, ser de bendición. Señor, que tu consejo toque nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y toma control en este lugar. Ven y toma control de mi vida y la vida de tu siervo y de tu sierva. Y que tu palabra corra, y que tu palabra sea glorificada, y que cumpla con el propósito para el cual tú la enviaste, porque no vuelve a ti vacía. Ella lleva el consejo y ella lleva la evidencia si fue recibida o no. Por eso, Padre, habla al corazón de tu sierva, de tu siervo, y enséñanos hoy algo nuevo. Háblanos, Espíritu Santo, que tus siervos de corazón oyen. Puede tomar asiento. Le puse como tema el mismo rostro, pero con otro nombre. Hace varios años atrás me topé con un compañero, un ex compañero de trabajo. A él le decían, o le dicen, Satanás. Y como se oía tan feo, entonces lo bautizamos Sata, le abreviamos un poco más pequeño el nombre. Y de alguna manera él le hacía honor a ese nombre, por muchas cosas. Y yo recuerdo que entre las loqueras que habíamos hecho alguna vez fue que nos echamos una lucha en un cafetal y quebramos un montón de matas de café. Fue una vergüenza terrible. Y de las cosas que pasó fue que dejé de trabajar ahí. Empecé a congregarme. Pasó el tiempo
Y un día me encuentro a Satanás en el centro. Y entonces yo, siendo más modesto, le digo el nombre. Y me dice, cuéntame dónde estás. Y le digo, estoy en zona sur. ¿Y qué está haciendo? Estoy pastoreando una iglesia. Y me dice, ¿y usted con esa cara piensa pastorear? ¿No te acuerdas cuando quebrábamos matas de café echando luchas y cuando le arrancábamos cáscaras a los árboles de poro a puñetazos allá? Yo, sí. Pero la verdad sigue siendo la misma, hermanos. Tenemos la misma cara, pero ya tenemos otro nombre. Por eso yo les voy a predicar bajo ese tema. Irma, la misma cara, pero con otro nombre. No podemos evitar que el mundo nos vea como lo que fuimos. No podemos evitar que el mundo borre de su chip lo que fuimos, lo que alguna vez dijimos, a la persona que alguna vez ofendimos, o a la persona que alguna vez le rompimos la nariz. No podemos evitar todo eso. Ya eso pasó, y eso fue nuestra vida. Quedó en la memoria de ellos, quedó en el recuerdo o en el odio de ellos, pero en el camino Dios hizo algo con nosotros y nos regeneró. A veces la regeneración de Dios no se ve, pero se debe notar con la forma en la que nos conducimos, por la forma en la que vivimos, por la forma en la que actuamos. Y en esta historia de este hombre llamado Jacob, hay muchas cosas que me llaman la atención. La Biblia dice, y no dice exactamente quién le puso ese nombre, pero la Biblia enseña que cuando Jacob nació trabado del tobillo de su hermano Esaú. Su madre parió a Esaú, y donde Esaú salió, Jacob venía agarrado del tobillo. Y fue fácil sacarlo, si ya el hombre venía para afuera guindado. Y entonces alguien de los que estaba ahí, y no dice quién exactamente, le puso ese nombre hebreo, Jacob, que significa suplantador. Alguien que suplanta. En algunas versiones dice, lo especifica más como alguien que roba, como alguien que es como un gusano. Perdón la expresión, pero algunas escuelas etimológicas consideran que Jacob también significa gusano, como algo que hace daño y que se roba lo que se ha sembrado. Y no fue fácil la vida de Jacob. Cualquiera diría, nació en cuna de ricos, pero nació en un hogar donde habían problemas. Jacob nació en un hogar donde su papá, Isaac, amaba a Esaú. Escuche esto: su padre Isaac amaba a Esaú, pero no amaba tanto a Jacob. Y no que no lo quisiera, solamente que era evidente que lo quería menos. Y entonces las mamás, como son así de cargas, decidió voltearse a chinear a su hijo Jacob, ya que de su papá no recibía tanto cariño. Entonces Jacob era el chiquito de mamá y Esaú era el chiquito de papá. Y parece mentira que siglos y siglos y siglos después, y ahora viendo psicología y ahora viendo tal cantidad de cosas, todavía siguen habiendo hijos en esa condición. Y yo soy consciente de que los hijos se aman diferente conforme pasa el tiempo. Porque si los dos hijos míos pelearan porque los alce a la vez, tendría que ir donde el ortopedista más seguido, porque ya mi hijo mayor no me lo aguanto, ya pesa más que yo. Entonces chineo al chiquitillo de una manera y chineo al grande de otra. Converso de dinosaurios y de otras galaxias con mi hijo pequeño, pero ya converso de trabajo y de cosas así con mi hijo más grande. Y lo molestamos y le hacemos bullying un poquito también, porque hay que hacerlo. Los papás son buenos para eso. Pero a mí me llama la atención de que cuando estas cosas se dan, la mamá le ayuda a Jacob para que se robe la primogenitura que ya él había comprado. Pero la mamá de alguna manera sirve de cómplice, porque Saúl había despreciado. Y voy a contarles algo, y usted diría, pero pastor, ¿qué es la primogenitura? Bueno, como Esaú había nacido de primero,
según la cultura judía, a Esaú le tocaban una parte más de herencia que al resto. A Esaú le tocaba ser el cabeza de hogar cuando su padre faltara. A Esaú le tocaba la mayor parte de los recursos económicos que tenían. Si era en el tiempo patriarcal, al primogénito le tocaba seguir con la rutina de ofrecer los sacrificios y orar e interceder y ser el cabeza de familia. Esa es la responsabilidad del primogénito. El primogénito tenía muchos beneficios por encima del resto de hijos que nacieran. Y como Jacob lo despreció, como Esaú lo despreció, Jacob lo compra por un plato de lentejas. Pero ahora que Jacob viene y recibe la bendición de su padre, se da cuenta que está en problemas y que se tiene que ir porque lo van a matar. Huyó de su familia dejando claro y haciendo el honor a su nombre de suplantador. Ahí sí le hizo honor al nombre de suplantador. Y como la bendición le quedaba tan grande, hay cosas curiosas en la vida que la Biblia, cuando la entendemos más, vamos entendiendo. Como la bendición le quedaba grande, entonces Dios, que es un sastre, empezó a ajustarle el traje. Porque a veces Dios nos tiene cosas tan grandes a nosotros y no hemos entendido lo que Dios nos tiene, que de camino nos empieza a acomodar las cosas y nos empieza a acomodar el traje. Con una primogenitura comprada, despertando odio. Pero Dios tenía un plan con él. Y voy a decirles algo, hermanos, que suena un poco crudo. Hay gente que Dios quiere bendecir, pero hay gente que no tiene la noción de lo que es la bendición de Dios y cree que Dios lo tiene que bendecir porque alguien alguna vez le puso una mano en la cabeza y le profetizó algo, o porque su papá dijo: tú vas a ser bendecido toda tu vida, tú vas a ser próspero toda tu vida. Y se quedan como un pichoncillo en el nido que apenas el padre hace bulla, ellos solamente abren el pico. ¿Han visto eso? De hecho, vi un video que me gustó. Yo deseaba tener un proyector aquí para que lo pudieran ver, y es de un pichón que va siguiendo un gusano, pero él no se lo come porque nunca había atrapado un gusano, sino que va detrás de él sonando y abriendo el pico, esperando que el gusano se meta en el pico de él. Y hay mucha gente en este camino del Señor, que solamente abre el pico cuando ya puede comer su propio gusano, cuando ya puede buscar, cuando ya puede luchar por sus cosas. Hay gente que espera y cree que Dios, como es bueno, está obligado a bendecirlo. Claro que Dios te quiere bendecir, pero voy a asegurarle algo: las bendiciones de Dios tienen un proceso. Y uno es fidelidad, y uno es esperar y amar. Si bien es cierto, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y por todos nuestros achaques y por todos nuestros males, sí murió por eso. Pero si usted quiere ver a Cristo en su trono de gloria, usted tiene que ser fiel y tiene que mantenerse fiel, porque la gracia no es alcahuetería. La gracia no alcanza para que hagamos lo que nos dé la gana. Eso no está cubierto por el seguro de la gracia. La gracia está cubierta para sus luchas. La gracia cubre sus pruebas. La gracia cubre sus errores que usted reconoce, pero la gracia no dice en ninguna parte que la gracia cubra mañas. Por eso es importante procurar agradar a Dios. Y la vida le estaba esperando en la escuela de Jacob. Jacob se había robado una bendición y Dios dijo: necesito darle una lección a Jacob. Y le puso en el corazón buscar parte de su parentela lejana. Y llegó a un lugar donde había un señor llamado Labán. Este hombre tenía un profesorado y 5 doctorados en estafa. Tenía un máster en robo. Sí, en serio, hermanos. Y daba clases en Harvard de cómo estafar a los yernos. Y ahí cayó Jacob, el sinvergüenza. Dios lo ocupaba meter ahí, porque para que la gente aprenda, tiene que toparse con alguien que tenga más rayas hasta en ese asunto. Y cuando Jacob llega ahí, empieza a trabajar. La Biblia dice que lo que hizo Jacob
fue robarle los mejores años de su vida. Lo que hacen los bancos con nosotros exactamente. Los bancos nos ofrecen préstamos cuando estamos algo jóvenes para que 20, 30 años seamos tributarios de ese banco y ya después nos dejan un poco quedita la pensión. ¿Verdad que sí? Esa es la realidad, hermanos. Alguien empieza a trabajar o alguien empieza a trabajar con el gobierno y ya todos los bancos lo llaman. Oiga, dése una vuelta por aquí, le tengo la tarjeta de crédito que usted necesita. No se preocupe, venga, que es que no tengo dinero. No, para eso es la tarjeta. Venga, para que no sufra. Pare de sufrir como una iglesia de por allá en Brasil. Y llegó Jacob y se enamora de una hija de Labán, y Labán le dice: ok, perfecto, empecemos a negociar. Y dijo Dios: ahí está. Lo que no aprendió con la mamá y el papá, se lo voy a enseñar aquí. Voy a enseñarle que por lo que se quiere, se trabaja, y se trabaja duro. Y lo puso a trabajar 7 años por una hija, por la hija que él amaba. Y cuando la fue a entregar, no entregó la hija que Jacob amaba, le entregó la otra, la de ojos delicados. Yo no sé. Y me puse a investigar sobre el tema, hermanos. Y casi no dice nada, casi no hay explicación de por qué Lea tenía ojos delicados. Lo que pareciera, Isaac, es que Lea, lo único que tenía bonito eran los ojos. Y el resto, para el tigre, decía mi abuela cuando estaba enferma. Pareciera que Lea lo único bonito eran los ojos, y el resto estaba complicadita. Y entonces le entrega esa porque la cultura de ellos decía, y la tradición decía: ahora sí, Jacob, si usted quiere esa muñecaza que usted es la que tiene enamorado, pues trabájeme 7 años más. Es que Jacob era un vivazo y Dios lo estaba asesorando. Como dijo la hermana Siria, a veces Dios es medio juguetoncito. Trabajó 14 años por la mujer que amaba, literalmente. Y después de los 14 años de trabajar por la mujer que amaba, le dice: bueno, como el crédito estaba a 20 años y ya salió, ¿quiere ganado? Trabájeme 6 años más por ganado. Entonces Jacob le trabajó 20 años a Esaú por la mujer que amaba y por ganado. Y en esos 20 años, la Biblia dice que le rebajó el sueldo 10 veces. Usted espera que a uno le levanten y le suban el salario, aunque sea un 1%. Dice uno: ay, que ahora sí voy a hacerme de plata, son 1,000 pesos por cada 100,000. Pero aunque sea un 1%, pero ahora, ¿usted cree que estoy exagerando? Génesis capítulo 31, versículo 41. Dice Jacob: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Era un artista Labán, ¿verdad? Lo había exprimido a Jacob todo lo que Dios quería. Y usted dirá: pero pastor, usted no está diciendo una blasfemia. No, mi hermano. Si usted no empieza a entender que Dios tiene un plan contigo, usted va a entender ese plan en cualquier otra parte. Y si Dios tiene que usar el diablo para que usted entienda el plan que Él tiene con usted, lo va a hacer. Y si Dios tiene que usar al enemigo para que usted entienda que Dios tiene un plan contigo, lo va a hacer. Y si Dios tiene que estrujarte y estrujarte y estrujarte para que entiendas que no es el camino correcto y que Él te quería bendecir de otro modo, Él lo va a hacer. De alguna manera se estaba cumpliendo lo que dice la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios quería enseñarle a Jacob que todo aquello que se quiere tiene un costo. ¿Usted qué quiere? De veras hago la pregunta: ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere algo? Tiene un precio. No como en otras iglesias que ponen una canasta o un pozo aquí y usted trae billetes y usted se va con ministerio. Dejémonos de robos. Usted quiere algo en Dios. Ese algo tiene un precio. El que quiere tocar guitarra, ¿verdad, Gerson?
Cuando termina de practicar no aguanta la punta de los dedos. Yo lo intenté, pero me he golpeado tanto con martillo y con cosas mis manos que son demasiado torpes para poderlas mover en una guitarra. Yo lo intenté, hasta guitarra tuve y no lo logré. Terminaba con calambres y de último soltaba la mano de las cuerdas y empezaba con la otra mano a acomodarme los dedos y dije, no me siento ágil. Y me dediqué a otra cosa. ¿Usted quiere algo? Dios te dijo que te iba a dar algo. ¿Qué vas a hacer al respecto? No, es que Dios me llamó. Hermano, no te va a llamar Dios pajareando y estando pensando y mirando mariposas. Dios te va a llamar haciendo algo. ¿Tú quieres que Dios te use? Demuéstrale a Dios que le importa lo que tú quieres. Porque yo conozco tanta gente que ha dicho tantas cosas. Es que yo le voy a servir al Señor. ¿En qué le va a servir? Yo voy a ser un ministro en la música. Bueno, métase con Dios primero. No, primero ocupa aprender a tocar. No, primero tiene que meterse con Dios. Hacemos las cosas al revés. Y a veces hay tanta necesidad en la iglesia que ponemos a cualquiera a tocar. Lo he visto. Y de alguna manera quizá alguna vez me pasó. Yo recuerdo una vez un muchacho que quería tocar batería, pero de alguna forma no lo logró. En otro lugar, en otra iglesia. Y tuve que hablar con él y quitarlo. Y después de quitarlo estuvo en un proceso legal horrible. Tiempo después y yo decía, Señor, de la que tú nos libraste. Porque la gente quiere servir porque tiene talento. Y Dios quiere que sirvas porque te conoce. Grábese eso. La gente quiere servir porque tiene talento y Dios quiere que tú sirvas porque te conoce a ti. Te conoce porque habla contigo, porque es tu amigo. Porque en la tarde, en la mañana o en la madrugada tú abres los ojos y dices, hola papá, ¿ahora qué sigue? Ahora sí estoy aquí. Necesito que tú hagas algo conmigo. Necesito que tú ministres, que tú bendigas mi vida. Y ahora este hombre Jacob tenía su rato de estar trabajando, se harta de estar con su suegro, decide separarse, decide venirse, arrolla las maletas, arrolla sus ovejas y sus cabras y todo, y decide darse a la fuga en la noche sin que su suegro lo supiera. Y empieza el hombre a regresar otra vez a su tierra, materialmente bendecido. Tenía ganado, tenía dinero en sus bolsillos. Pero era el mismo Jacob que años atrás había escapado de su hermano y su hermano lo estaba esperando para matarlo. Porque el hombre puede tener lo que quiera y puede alcanzar en este mundo lo que quiera, pero siempre va a tener miedo del futuro, va a tener miedo de lo que está delante hasta que conoce a Cristo y Cristo le da un nombre nuevo. Y cuando Cristo nos da un nombre nuevo, ya no nos preocupa nada. Ya solo queremos serle fieles a Dios. Porque si este mundo se deshiciere y si esta morada, como dijo Pablo refiriéndose al mismo cuerpo, se deshiciere, yo tengo una en el cielo incorruptible. El mismo rostro, el mismo nombre que pesaba. ¿Qué iba a hacer Jacob cuando viera a su hermano cara a cara, al que le había robado la primogenitura? ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza toparse a alguien que se le haya robado, ¿verdad? Y Jacob estaba preocupado. La Biblia dice que Jacob decidió empezar a regresar. Llevaba mucho, pero entre todas las cosas que llevaba miedo. Porque usted puede tener lo que quiera, pero usted nunca se le va a quitar el miedo si no conoce al Padre. Usted puede tener lo que quiera, pero el miedo no se va a escapar hasta que conozca al Padre. Usted le va a tener miedo al mundo siempre, hasta que usted reconozca que su Padre está en los cielos y que ahora te llama hijo. Por eso el impío huye sin que nadie lo persiga. Y por eso la Biblia dice que en la tierra la gente no tiene paz. Y Jesús dijo, oiga, yo tengo paz, si quieren yo se las doy. Yo puedo darles paz en medio de la tormenta, como aquella gente que iba en el barco. Yo puedo darle paz en medio de la tormenta a cualquiera, pero necesita conocerme.
Y Jacob había oído hablar de Jesús. Dios le había oído, de Dios. Dios le había hablado, oiga, regrésate. Pero venía Jacob regresando y su nombre pesaba porque él sabía la historia. Hermanos, ¿cómo hay gente amargada en estos tiempos y enferma psicológicamente por el nombre que anda encima, por la vida que tiene, que está llevando? Y más terrible todavía, gente cristiana muriéndose por la vida que tuvo. Gente muriéndose por su pasado y olvidando que Dios nos tiene un presente glorioso, y olvidando que Dios es un Dios de perdón, y olvidando que dice la Biblia que si alguno está en Cristo, en voz alta, si alguno está en Cristo, y las cosas viejas, y aquí todas, eso dice Corintios. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y la gente de la iglesia se está muriendo por su pasado. Se avergüenza y se atropella a sí mismo y se flagela a sí mismo por su pasado. No se perdona a él por lo que vivió, pero Cristo en la cruz del Calvario lo había perdonado. Antes de que tu vieja te pariera, ya Cristo tenía un perdón para ti. Y nos complicamos la vida amargándonos, traumándonos, enfermándonos. Y es terrible vivir así. Jacob iba de camino. Llevaba tanto y no llevaba nada. Hubiera deseado darlo todo para poder estar seguro que su hermano lo iba a recibir, porque algunas cosas ahí estaban un poco complicadas, muy complicadas. Yo me imagino, y quiero que se vaya la imaginación conmigo, había una promesa sobre Abraham que se le heredó a Isaac. Isaac se le heredó a Jacob, de que serían una nación grande y que iban a ser el pueblo de Dios, y que de ahí se iba a levantar un redentor. Y ahora Jacob venía con ese montón de gente y decía: y cuando me tope a mi hermano y empiece la matanza, ¿qué voy a hacer? Entonces decidió, escuche cómo lo voy a decir, yo sé que se oye grotesco, escuche cómo se lo voy a decir. Agarró a la gente que quería menos. Escuche cómo se lo voy a decir. Agarró a la gente que quería menos y la mandó al frente. Y a la esposa y a los pollitos que quería más, y se los dejó aquí atrás con él. Y pensó: si Esaú me ataca mientras desbarata aquel campamento, escuche, él lo dijo, mientras desbarata mi familia allá, con los más queridos que me quedan, yo puedo escaparme. Está en la Biblia, hermano, se lo recomiendo que lo lean. No te estoy diciendo nada que no esté ahí. ¿Te imaginas qué mentalidad tenía todavía? Tenía una mentalidad extraña. Yo pienso que un papá se muere por los hijos. De veras, yo pienso que sí. Yo pienso, y espero nunca pase, pero si un doctor dijera: mira, don Roy, la única forma de salvar a su hijo es que usted dé un riñón, y el único detalle es que el izquierdo no sirve y el derecho sí funciona, le digo: pues poner el derecho, y los días que me queden con ese izquierdo me la juego yo, porque él tiene toda la vida, yo ya jugué. ¿Qué no haría un papá por un hijo? ¿Qué no haría un padre por un hijo? Pero ahora vemos un papá que dice: mandemos este pelotón por aquí, y si le cae espada, filo de espada, yo salgo corriendo. Y esa era la mentalidad de Jacob. Pero Jacob venía con su nombre, venía con todo lo que tenía, venía con una orden de Dios, pero no había entendido lo que Dios tenía para él. Y hay gente que camina en esta vida que no sabe que Dios los ha llamado y para qué, que creen que un llamado de Dios es cualquier cosa, y un llamado de Dios es divino, es del cielo. Y si Dios te llamó para algo, hermano, ¿por qué no le cumple? Cúmplale, porque si no, en el camino te vas a topar a más de un Labán, y puede que un Esaú por ahí esté esperando. Y cuando iba Jacob de regreso con el misma cara y mismo nombre, yo imagino que el diablo, como es un acusador, tal vez llegó y le dijo: mira, Dios, qué belleza. Hay veces sinvergüenza. Nadie lo quiere, no va a prosperar,
Es el mismo Jacob con el mismo corazón que salió el día que se robó la bendición por boca de su padre. Es el mismo Jacob que está regresando y dice: Dios, no, yo no le puedo cambiar la cara, pero puedo cambiarle el nombre. No le puedo cambiar el rostro, pero sí lo puedo pasar de nombre de Jacob a Israel. Y Dios no cambia caras, hermano, pero sí cambia corazones. Dios no cambia caras, pero sí te puede cambiar a ti. Ya, si usted es como yo, de feo, salado, ya se quedó feo. Pero aún la gracia de Dios brilla sobre nosotros, porque el Espíritu Santo es como el aceite que hace brillar el rostro. Entonces somos feos pero brillantes, porque somos la luz del mundo. Y feos pero salados, porque somos la sal de la tierra, en un buen sentido. Pero este hombre, Dios, si Dios cambia los corazones, como dice la palabra, Dios preparó un lugar en el vado de Jaboc. Y cuando Jacob estaba ahí en el vado, le llegaron a decir que al otro lado del arroyo estaba su hermano con 400 hombres esperándolo. ¿Usted se imagina que le digan eso, Miguelito? Le digan: Miguelito, ¿qué carga sos? Vas de vuelta con la familia, con vacas recién paridas, con terneros, con chiquitos, y su hermano al que usted le robó la bendición te está esperando con un comité. Todos están inflando bombas y tienen piñatas, y son 400 hombres con espada y caballos y carros, pero no va a pasar nada. Usted lo dejó en la calle cuando se fue, pero no importa. Usted se imagina la mente de Jacob cuando sabe que al otro lado del riachuelo ese, su hermano lo está esperando con 400. Y que la vez que él se fue, procuró y dijo que lo iba a matar. Qué bonito eso, ¿verdad? Y Dios lo esperaba en el vado de Jaboc. La Biblia dice que el vado era un riachuelo que tenía una parte muy plana, muy extendida, donde podían pasar con toda seguridad. O sea, era una agüita muy baja. Y la Biblia dice que Jacob pasó a toda su familia, y después él se regresó solo. Y esa noche fue una noche agónica para Jacob, la noche más larga que ese hombre hubiera tenido, con miedo espantoso. Jacob sabía que no podía regresar como había salido. Él sabía eso. Hermanos, no podemos seguir regresando donde nuestra familia, a como nuestra familia nos conoció. Aquí hago un paréntesis. Hay gente que no se convierte porque quizás nosotros no nos convertimos. Quizás nos pasamos de iglesia y dejamos una iglesia tradicional por una iglesia evangélica, y nuestra familia está viendo que vamos a una iglesia evangélica, pero que no somos cristianos. Y lo único que va a hacer que nuestra familia cambie de opinión es que usted llegue con un nombre nuevo, con un nombre de hijo de Dios. Va a llegar con el mismo rostro, pero no con las mismas mañas. Va a llegar con la misma cara, pero no con los mismos dichos. Va a llegar con la misma cara, pero su andar va a ser diferente. Todos lo van a conocer de largo, pero sin embargo van a decir: algo hizo Dios con él, algo hizo Dios con ella, porque la forma en la que se conduce y se expresa no es la que yo había visto cuando se fue. Qué lindo sería llegar y que nuestra familia dijera: la vida, qué cambio más grande ha tenido. Si estás viejo, si estás canoso, pero sos diferente. Ya su boca no profiere esas cosas tan horribles que decía. Ya su mente no es la malpensada que se le podía ver en los ojos, la perversidad que había. Ahora está Jacob ahí y llega un ángel a pelear con él, porque algunas bendiciones se pelean, hermanos, se pelean. ¿O ustedes que todo viene, como diría el panameño, todo es de ñapa, de feria, de regalado? No, a veces hay que pelear algunas cosas. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados, pero Roy Cascante tiene que morir por sus mañas. Cristo murió por lo que usted no podía pagar.
Pero Cristo no murió por mis obras de la carne, por mi envidia, por mi odio, por mi lujuria. Cristo no murió por mi mentira. Cristo murió por los pecados que yo no podía ser redimido, porque para mentir hay que abrir la boca. Entonces eso le toca a usted. ¿Me comprende esa parte? Para odiar, eso nunca vino de Dios, porque la Biblia dice que lo primero que hizo Dios cuando vino a morar en nosotros es derramar ese espíritu de amor sobre nosotros, porque Él es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Pero sin embargo nos odiamos. Sin embargo odiamos a parte de nuestra familia, y somos panderetas y decimos que somos de Dios. Por eso hay cosas, hermano, que son nuestro sacrificio. Queremos que Dios nos bendiga, tenemos que sentarnos a pelear con algunas cosas. Pelear con la pereza, con la apatía. Pelear como el salmista cuando dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Qué es la majadería de estar llorando si, alma mía, tú conoces a Dios? ¿Por qué tanta cosa y tanta cursilería, alma, de que te sientes mal y que te deprimes y que no puedes? Si tú conociste al Dios que abre mares, que cierra bocas de leones, que hace que llueva pan del cielo y que salga agua de la roca, ¿por qué, alma, en tanta cosa? ¿Por qué no has entendido que Dios te ha cambiado el nombre, que no eres la misma persona y que Dios puede hacer lo que haga falta? Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, que a mí me dan pánico. Y a veces, hermanos, me entristecen. No una tristeza de dejar de buscar de Dios, ni una tristeza de nada de eso, sino que a veces me entristece, hermano, que tantos años en el evangelio y todavía haya tanta chiniazón y tanta cosa, que haya que andar persiguiendo a la gente y rogándole y rogándole y rogándole. Y por la cosa más ridícula la gente deja de buscar de Dios. Y el rato y la fe no nos alcanza para llegar al reino de los cielos. Así que Jacob no podía regresar. Y cuando empieza a luchar con el ángel, a mí me hace gracia, porque el ángel no luchaba, luchaba Jacob. Porque si usted se adelanta ya en los libros más adelante, en Reyes y Crónicas, habla de que un ángel un día se bajó una vueltita y mató a 185,000 en una noche, un ángel. Ahora imagínese el estrago que pudo haber hecho con Jacob. Pero imagino que Jacob estaba volando machete y 28 para aquí y para allá, y estaba el ángel con la espada así, nada más. Que me bendice, siga peleando. Que ya casi lo venzo, siga peleando. Hermanos, a veces hacemos cada cosa, hermanos, que me hace gracia, pero a Dios le gusta que la sacamos. Y según Jacob estaba peleando por una bendición, entonces el ángel le dice: oiga, ya mejor me suelta porque ya es hora de irme. Y él dice: no te suelto si no me bendices, porque los 20 años en la casa del suegro aprendí que las bendiciones hay que pelearlas. Entonces agarre, angelito, su espada, porque de aquí se va cinchoneado si no me bendice. ¿Me está comprendiendo? Si había aprendido algo en la casa de su suegro, aquellas bendiciones hay que pelearlas. Hay que pelearlas, Josué, hay que pelearlas. Las bendiciones se pelean. Dios promete, pero hay que pelear. Y hay que estar ahí en el vaho de Jaboc, solito, sin familia, peleando en la madrugada, peleando en oración, peleando en ayuno, peleando en integridad, tragándote tus propias palabras por no hacer daño, y peleando porque Dios tiene algo para ti. Y a mí la Biblia me enseña que en ese pleito el ángel le dijo: oiga, ¿cómo te llamas? Y él dice: sí. Qué vergüenza, pero yo me llamo Suplantador. Ajá, y tiene algún otro dichito, sí, Gusano. ¿Y qué es la bronca que tiene? Me robó una primogenitura. ¿Y qué historial tiene? Trabajé, camellé 20 años por lo que tengo. ¿Y quiere algo más? Sí, yo quiero que usted me bendiga. ¿Qué quiere? Bueno, le cambio el nombre y le pongo Israel.
Israel significa Él gobernará como Dios. Su versión 60 tiene otra, en una barra ahí adicional tiene una pequeña explicación, pero etimológicamente significa Él gobernará como Dios. La bendición que ese ángel le dio a Jacob: Jacob, tú vas a gobernar como Dios. Tú vas a tener sabiduría y vas a ver los propósitos míos cumplidos. Tú vas a gobernar como Dios. Y lo escoyuntó. Le tocó ahí el borde de la cadera y dejó a Jacob renco el resto de la vida. Pero cuando la Biblia dice que le cambiaron el nombre a Jacob, ya Jacob no tenía miedo de cruzar el arroyo. Ya no tenía miedo de ver su hermano, porque era el mismo rostro, pero ahora tenía otro nombre. Cuando usted entiende que Cristo te ha cambiado el nombre, no te da pena toparte con la misma gente que antes te topabas, porque sos otra persona. Ya no te da vergüenza, porque tienes un nombre nuevo. Y el nombre que Dios te puso es un nombre de promesa. Es un nombre pactado por Él para bendecir tu vida. El nombre que Dios tiene para ti en el reino de los cielos es algo que tú no sabes, pero que Dios en su plan tiene algo lindo para ti. La bendición, qué lindo que tenía este hombre. La Biblia dice que este hombre empezó a caminar. La Biblia nos muestra aquí que una conversación con el Señor hace más y vale más que todo lo que tenemos. Que vamos a toparnos al mundo con la misma cara, pero que ya Cristo hizo algo en ti que te empoderó. Y ya no te da miedo salir al mundo, porque no son la misma persona, la misma cara, el mismo número de cédula, pero ya no son la misma persona. Ya Dios te cambió. Qué lindo es saber que Dios nos ha perdonado. Hay gente que todavía no sabe si Dios la ha perdonado o no. Hay gente que camina con la cabeza baja y con vergüenza. Y a mí la Biblia me enseña en uno de los profetas, y en un texto muy bonito, que dice que Dios, como alejó el oriente del occidente, así Él alejó las iniquidades de nosotros. Ahora este hombre cruza el arroyo con un nombre nuevo. Y eso me gusta tanto, porque cuando aceptamos a Cristo, cuando llegamos a los caminos del Señor, no vieron cambio físico, ninguno. Algunos de ustedes cambió. Más bien, yo de estar en Cristo me han salido más canas. He dormido menos horas. Y ha sido las bendiciones más lindas de mi vida. Cuando usted lee Apocalipsis, hay una promesa para una de las iglesias. Y dice: al que venciere yo le daré un nombre nuevo. Le voy a poner un nombre distinto al que tiene. Apocalipsis capítulo 20, 15 y 3:5 también habla de eso. Dice el Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Hermano, ¿cuál es el miedo si usted está en Cristo? Si es cierto, usted es la misma cara del mundo. Por donde usted pase van a decir: mire, ese es fulano, porque la gente lo conoce. Pero qué lindo que digan: mira cómo lo ha cambiado Dios. Y usted diga: sí, es que en el mundo yo me llamaba borracho, en el mundo yo me llamaba mentiroso, en el mundo yo me llamaba traumado, en el mundo yo me llamaba chichoso, pero ahora me llamo hijo de Dios. Yo no sé qué nombre te pusieron en el mundo. Yo no sé cómo te reconocieron en la escuela, en el colegio o en el trabajo. Yo solo sé que tengo un Dios que cambia nombres, que tiene la misma cara, pero Él quiere cambiar tu vida. Que no podemos seguir arrastrando esa pesadez horrible del pasado. Que Dios nos hizo nuevos con un propósito, nos hizo nuevos por algo. No podemos borrar lo que ya hicimos y lo que vivimos. No podemos borrar nuestra historia en esta tierra. Pero sí, Cristo borró nuestros pecados
y yo puedo empezar a vivir de nuevo, y yo puedo ser diferente, y yo puedo honrar a Dios. Yo puedo tener el mismo rostro, pero con otro nombre. Porque la Biblia a mí me enseña, y si usted ha leído el significado de los nombres de la Biblia, los nombres de la Biblia fueron puestos con un fin. Todos los nombres describían algo de la persona, sus características. Y quizá cuando la Biblia dice que Dios nos va a poner un nombre nuevo allá arriba en el reino de los cielos, significa que ese nombre va a ser de acuerdo a nuestras características, a lo que hayamos hecho. Entonces, por eso, cuando allá arriba se pase lista, usted va a saber cuando lo están llamando, porque usted se va a identificar seguramente con ese nombre que Cristo te va a poner, o te puso el día que aceptaste a Él. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto ser libres? De veras, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto ser libres? ¿Será que nos sirve como una excusa para decir yo no avanzo porque es que a mí, mi familia, Dios te puso un nombre nuevo? Es más, te dio una genética nueva según el Evangelio, según San Juan. Dice que ya no eres engendrado ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora tu genética, tu apellido es algo que lo reconoce el registro civil, que lo reconocen en cualquier tribunal, pero en el reino de los cielos te conocen por el nombre que Dios te puso, que no es tu nombre de pila, ni el nombre que está en tu cédula. Es el que por amor te puso, y por ese te va a llamar, y por ese te va a coronar. Dejemos ya de arrastrar pasados y hagámonos libres de lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Por qué una iglesia que se amarga, que llega el diablo y que la visita? Escucha la expresión que voy a usar. Una iglesia que se amarga, que llega el diablo, la visita, le recuerda lo que fueron y los tira al suelo. ¿Por qué la gente a veces no se levanta y no crece? Porque cada vez que intentan hacerlo, llega el diablo y dice: oiga, acuérdese de dónde era usted. Sí, claro, de dónde era. Yo me acuerdo de dónde era. Yo claro que tengo memoria de dónde era, pero yo estoy viendo para dónde voy. Y eso me hace ser libre. Y eso me hace pensar en Él. ¿Cómo está tu vida? En esta mañana quiero que cierres tus ojos ahí donde estás.